Si usted me acompaña al Evangelio según San Juan, capítulo número 14, versículo número 27. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, por esta noche en la que podemos reunirnos, Señor, a recibir tu buen consejo, Padre. Háblanos, somos necesitados. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, recibir de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice este ministerio, Señor. Bendice a nuestras autoridades, a mi hermano pastor Eduardo Rodríguez. Bendícelo, bendice a su familia, su esposa, sus hijos. Señor, bendice cada ministerio que está bajo esta cobertura, cada pastor, Señor, cada hombre y mujer, Señor, que trabaja en tu evangelio, Señor, en la evangelización, Señor, y que trabaja en los diferentes ministerios, Señor, en los cuales hemos sido llamados, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, que esta venida a este lugar no sea en vano, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. La paz os dejo, mi paz os doy. Es lo que dice el Señor en esta porción. Y agrega: yo no os la doy como el mundo la da. Amén. En primer lugar, paz se define en el diccionario como tranquilidad, como sosiego, se define como descanso. También paz se refiere cuando no hay guerra entre naciones o pueblos. Eso habla de paz. La falta de contienda, dice. A eso se refiere la paz, pero no es esa la paz la que se refiere el Señor Jesús en esta porción. Nuestro Señor Jesús habla de su don, o sea, de algo que Él puede dar. El don de su paz, a eso se está refiriendo. En el Antiguo Testamento, la palabra para paz era shalom, y sigue siendo hasta el día de hoy en el hebreo moderno. No quiere decir simplemente la falta de problemas esto, paz, sino que todo lo que contribuye a nuestro bienestar total o bien supremo que podemos nosotros llegar a tener. La paz que el mundo nos ofrece es diferente. En primer lugar, la paz que nosotros concebimos a veces es evasión, eludir. Evitamos los problemas, de no enfrentar responsabilidades. Y entonces de ahí surge un concepto de nosotros de paz. Si usted ha escuchado o se ha escuchado, muchas veces hemos dicho o nos han dicho o hemos oído decir: con tal de que me dejen en paz. Amén. Con tal de que me dejen en paz. Usted lo ha dicho o lo ha oído esto. Y eso significa ceder a nuestra pareja, a nuestro hijo o hija, a no discutir, a no enfrentar un problema. Y entonces usamos nosotros eso. Cuando nos hartamos de una situación que no la resolvemos, que no estamos dispuestos a resolver, la eludimos y evitamos, ¿verdad?, la confrontación o el diálogo, que sería lo mejor. Y eso está ahí latente y no ha sanado.
Entonces tenemos una falsa paz. Cuando algo no ha sido resuelto, cuando algo no ha sido conversado, cuando a veces nos encaprichamos y no cedemos, no tenemos paz, ¿verdad? Porque lastimosamente así somos como humanos. A veces se nos hace ver una verdad, pero el mismo orgullo o el mismo ego nos hace no aceptar una verdad. Y eso nos mantiene ahí sin una tranquilidad, sin una paz. Muchas veces enterramos la cabeza como la avestruz, pero tampoco eso es paz. Ignorar el problema que está afuera, a nuestro alrededor, no es paz. Muchas veces nos aislamos los hombres viendo la televisión por horas, a fin de no entablar un diálogo con la pareja. Otros lo que hacemos es entretenernos en una cancha de fútbol para no estar con nuestra pareja o con nuestros hijos. En un centro comercial nos distraemos, nos vamos al salón, nos vamos a un café, ahí a dilatar el tiempo, a divagar el tiempo. Nos vamos donde nuestra mamá, con tal de estar tranquilos, con tal, como dicen muchas, de no verle la cara, de no volver al mismo disco rayado que nosotros tenemos y que hasta el momento no hemos resuelto el problema. Pero todo esto seguimos en una falsa paz. No es paz aislarnos del problema. La paz que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece es una paz de victoria. Ninguna experiencia de la vida nos la puede quitar cuando nosotros tenemos la paz del Señor. Ningún pesar, ningún peligro, ningún sufrimiento, ni ninguna situación adversa nos puede ensombrecer o quitar la tranquilidad cuando nosotros tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Porque la paz que Dios da no es circunstancial. Sobrepasa eso, no es circunstancial, sino que no hay elementos exteriores que la puedan alterar, porque viene de un interior, viene de algo, de una comunión con Dios y de un entendimiento de las cosas de Dios, y eso es diferente, porque la promesa de paz está aquí en este versículo. Fíjense que aparece primeramente en una relación con el inicio del capítulo. Si usted me acompaña siempre en este capítulo número 14, en los versículos 1 y 2. El Señor va a revelar algo y le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Turbar es estropear, turbar es confundir. Turbar es cuando, la figura es cuando un agua está completamente mansa, tranquila, transparente, y usted la perturba. Eso es turbar. Es decir, usted hace algo y usted va a ver que rápidamente se hacen unas ondas de la misma agua que están ahí rebotando, y ya no, la imagen que podría ser un espejo ya no es un espejo, sino que se puso turbado ahí. Pero el Señor quiere, y comienza con esto, de decirles a sus discípulos que no se turbe el corazón de ellos. Y les pide que para que no se turbe el corazón, para que usted pueda tener esa tranquilidad, usted debe de creer en Dios. Debe de creer en Dios. En todo momento usted debe de creer la palabra de Dios. La palabra de Dios y sus promesas. El Señor agrega además ahí que también dice creer en mí, que es lo mismo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted cree en el Dios Padre. Si usted cree que el Señor Jesucristo fue enviado, usted cree que es Dios, porque vino de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús ofrece esa paz en este momento, y le ofrece esa paz, en ese momento a sus discípulos, porque hay una despedida en el contexto. Él se va a despedir y
la ida de Él, que va a ser violenta, que va a ser un evento de trauma para ellos, quizás de decepción en lo humano, como lo vemos más adelante en cualquiera de los evangelios. La confusión a la muerte del Señor Jesús, muerte que Él ya había anunciado, por eso está hablando de que no se les vaya a turbar sus corazones, porque lo van a apresar, van a mentir sobre Él, lo van a enjuiciar, van a levantar falso testimonio con testigos que no son, no dicen la verdad, y va a morir en la cruz. El Señor se los anuncia. Y entonces Él, en toda la enseñanza de eso, Él les advierte de que no se vaya a turbar el corazón de ellos. Aunque parece una despedida, no es así, porque su significado va más allá. En el versículo número 2, el Señor les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Entonces, el Señor Jesús les habla de que no se turbe el corazón, pero les da una promesa de un futuro prometedor para ellos. Pero el llegar a ese futuro prometedor no significa de que el periodo que hace falta para eso y para ellos, que faltaba, es decir, hasta que ellos murieran y estuvieran en la presencia de Dios, no iban a haber eventos o situaciones que pueden llevarnos a eso, a una turbación. Más adelante Pablo habla de tribulaciones y habla de breves tribulaciones o tribulaciones momentáneas que le acontecen, hablando de situaciones que cuando uno las lee, dice: Dios mío, si eso es leve para él. Son situaciones bien difíciles. Pero el Señor está dando una promesa de una resurrección, y en ese aspecto Él es posesivo en ese contexto, porque habla en el versículo número 27, mi paz, ¿verdad? Mi paz os doy. Entonces hay cierta propiedad en el Señor de hablar de esa paz. Y se ve cuando ya se vuelve a encontrar con ellos, cuando Él ha resucitado y los aborda a ellos, que el Señor tiene paz, Él sigue tranquilo, y entonces siempre está expresándose con shalom, ¿verdad? Si usted me acompaña siempre en este Evangelio según San Juan, en el capítulo número 20, en los versículos 19, vamos a leer el 19, el 21 y el 26. Dice en el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Imagínense. Ahí estaban todos ahí guardados, hablando suavecito, porque tenían temor de que algo les aconteciera. Tenían temor. Habían aprendido y habían matado a su maestro, a su Señor, y había temor en ellos, en su naturaleza había temor, pero el Señor se les aparece y les dice: paz, paz. En el 21 les dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Y en el 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Estaban poniendo al día a Tomás, porque Tomás se había perdido muchos de los eventos. Estaban ya ellos muy contentos de que el Señor había aparecido. Se les había aparecido en medio, imagínense, puertas cerradas, y aclara la Escritura, como testigo Juan dice: las puertas estaban cerradas. O sea, era un evento sobrenatural, la manifestación del Señor Jesús, y en medio de ellos les dijo paz. Era la tercera vez que expresaba esto. Habla de la afirmación de la tranquilidad que nosotros debemos de tener al confiar en Dios.
Tenemos que tener paz, confiar en el Señor. Entonces, esta paz es una paz que ha sido puesta a prueba. O sea, no la dice alguien que es teórico. Es el Señor Jesús. Él tiene paz. A pesar de los falsos testimonios, a pesar del maltrato, de las burlas, del odio, de la violencia mostrada por la gente en contra de Él, el Señor Jesús tenía paz. No hubo palabra de aquellas que quisieron denigrarlo o verlo de menos. No hubo acción hecha con maldad, premeditada, que le robara la paz al Señor. Entonces, Él es un hombre experimentado en esto. Entonces, ha sido puesto a prueba. Por eso es fundamentalmente distinta esta paz ofrecida por parte de Dios que la que ofrece el mundo. Es completamente diferente. La paz, les decía en el diccionario, dice tranquilidad, sosiego, descanso, falta de guerra, falta de contienda. Pero lo vemos en la palabra del Señor y Shalom, la paz, está hablando del estado de reposo del alma, en la confianza en Dios, el descanso en Dios. Y ese es, siempre me encanta a mí la figura materna o paterna, porque con los hijos, en el sentido de lo maravilloso que es, lo especial que es la relación padre-hijo, cuando el hijo, por ejemplo, en medio de una tormenta busca a la mamá, busca el calorcito de la mamá, busca el abrigo, busca meterse ahí entre medio de las faldas, ¿verdad? El niño pequeño, porque allí encuentra seguridad de lo que para él, ¿verdad?, no tiene un significado, no tiene una respuesta, pero ve que su madre o su padre le pueden transmitir esa tranquilidad, esa paz. Porque siempre uno pequeño, los movimientos de las sombras de los árboles en medio de una tormenta, etcétera, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, o cualquier otra cosa, en el pensamiento del niño es algo que puede llegarlo a asustar, causarle temor. Pero el hecho de cobijarse, resguardarse, hacer ahí huequito en medio de la mamá, que hacen un hueco bien, bien rico, ¿verdad?, por el calorcito y el olor de una madre con un hijo, eso da tranquilidad, eso da confianza, eso quita todo esos temores. Y no es que afuera exista algo, como adulto lo decimos, pero el niño lo cree. De igual manera, hay problemas, pero Dios sabe que no son grandes esos problemas. Él es el Padre. Él sabe que lo que nos está atribulando a nosotros, para Él posiblemente no es problema, pero nosotros sentimos que sí, y vemos de reojo y eso nos causa temor, y eso nos causa imágenes de algo que puede acontecer, de que puede pasar, y sufrimos en esa situación, mas sin embargo, allí estamos en paz con Dios. Ahí está esa figura, una paz ofrecida no como el mundo la da. El mundo nos da una paz falsa. Nos quiere hacer creer que teniendo cosas vamos a tener paz, que viajando vamos a tener paz, que poseyendo bienes vamos a tener paz, que comprando un producto en especial vamos a tener paz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos venden una falsa expectativa. Y nos damos cuenta que llegamos y adquirimos lo que tenemos y ya hay otro nuevo, hay una versión más nueva, hay un producto más nuevo y nunca esa ansiedad por llegar a llenar un vacío nos mete en un consumismo y nos lleva en una paz que no es verdadera. Los políticos de cualquier parte del mundo ofrecen una paz también y sabemos que es falsa, ¿verdad? Porque en cualquier parte del mundo el hombre busca sus propios beneficios, sus propios intereses.
Y si nosotros nos dejamos llevar por esas situaciones, entonces estamos creyendo en hombres y no en Dios. Y eso al final también nos roba la paz. Porque cuando asentamos o dimos nuestro voto y no nos cumplieron, entonces ahí hay algo que se retuerce en nuestro corazón por andar confiando en hombres y no en Dios, ¿verdad? Entonces, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, así dice literalmente. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que nosotros necesitamos, la paz de Cristo. Jesús dice que nos dará esa paz si estamos nosotros dispuestos a aceptarla. Amén. Pero hay que aceptarla. Él la ofrece. Y esa es la vida cristiana genuina para todos nosotros. Porque al ser cristianos no se elimina la debilidad. Seguimos siendo las mismas personas en el sentido de que tenemos esa naturaleza débil. La vida cristiana consiste en que el poder del Señor se manifieste en medio de la debilidad del hombre. Nosotros los cristianos no somos una especie de ángeles así, seres que vienen a la tierra y que no les sucede nada, son inmutables, ¿verdad? Con poderes sobrenaturales y tenemos el dominio de todo. No es así, tenemos una naturaleza y usted mejor que nadie se conoce, ¿verdad? Todo lo que puede brotar, todo lo que puede surgir en nosotros, aún recibiendo la palabra, aún siendo convertidos, aún siendo cristianos, aún asistiendo a la iglesia, tenemos una naturaleza difícil que pelea ahí adentro con nosotros mismos. Amén. Entonces, ser cristiano significa que la debilidad de nosotros como hombres puede ser, en esa debilidad puede ser manifestado el poder de Dios. En medio de su temor se puede manifestar el poder de Dios. En medio de su temor, Dios puede darle paz. En esa debilidad debemos nosotros tener la paz de que nuestro Señor nos ofrece, nuestro Padre Celestial nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ofrece una paz, un don de parte de Él, un don para que estemos tranquilos, para que estemos confiados. Y permítame hacer un ejemplo. Hace algún tiempo, hace algunos años, estuve muy seriamente enfermo de una colitis nerviosa que le llaman severa o crónica por estrés. Y comencé con tratamientos del seguro, pero no aplicaba, no pegaba, decimos nosotros, ¿verdad? No resultaba que me sanara y era repetitivo eso, no se aliviaba. Empecé a ver médicos particulares, unos 2 tratamientos, y en el primer tratamiento no tenía resultados. Y entonces decidieron hacerme algunos exámenes y la gente empezó a decirme, porque los que han tenido esa enfermedad ven que la incomodidad, la presión que se siente en el lado del estómago y el dolor en la espalda que surge de esto. La presión empuja, los órganos internos son empujados por la inflamación. Y eso me estaba molestando mucho. Y entonces ya hubo ultrasonografía y luego me hicieron un examen que tal vez lo conocen algunos de ustedes, que se llama enema varital. Eso era previo a una colonoscopía. Ese enema varital es un examen que le hacen una limpieza a uno primero, previo, y luego le inyectan un líquido a llenar todo el intestino y tomarle unas radiografías. Hay que llenarlo, inflarlo, y luego lo sacan todo eso y lo inyectan con un gas. Lo inflan eso. Es una cosa dolorosa, ¿verdad? Es muy feo, pero era necesario porque había que ver qué estaba pasando adentro. Entonces, pero el hecho de que a uno le dejen exámenes y
y cualquiera de ustedes y yo, nos aflige de alguna manera, nos roba la paz. Saber que nos dicen, va a hacerse tal examen, uno siempre como ser humano, como humanos que somos, uno piensa lo peor. Entonces era para ver si no había algo para, no sé cómo le llaman a las cosas que se forman adentro del intestino que pueden producir cáncer, u otras cosas ahí. Entonces tenían que ver. Aparte de eso, yo tuve una operación muy joven por un accidente y entonces el intestino fue cortado y añadido, fue cortado y vuelto a pegar. Entonces en esa operación o cirugía se le llaman brida a eso. Es como un anillo que se forma alrededor del tubo que es el intestino. Y entonces ya por la edad dicen que a veces deja de funcionar eso. Y entonces ya es doloroso y aparte de eso ya no, porque el intestino es muy flexible, son músculos, tejidos muy flexibles, porque hacen el paso de todos los alimentos. Y entonces ya el estar bridado significa que ahí hay una callosidad dura y eso podía molestar, me decían los médicos. Pero todo lo que me iban diciendo y todo lo que iba cambiando de medicamentos me iba afligiendo más. Entonces pasé la ultrasonografía, las radiografías, el enema marital y ya con eso yo especulaba más acerca de lo serio que era, ¿verdad? Ya hay personas que me decían, no, mira, eso es bien peligroso y quizás tenés tal cosa y yo te recomiendo que te hagas tal cosa, como todos somos médicos, ¿verdad? Todos somos especialistas y todos tenemos harta experiencia, ¿verdad? No, es que a mí cuando me dio, vos tomate esta agua, ¿verdad? Vos tomate esto, vos comete esta fruta, vos comés este alimento, etcétera, y vos tomate este medicamento, de todo era, pero en mí ya era serio ya la situación, porque ya se me había prolongado más de 6 meses. Y entonces oré y creí y esperaba, ¿verdad? A través de la oración que el Señor me iba a sanar. Entonces escribía yo acá que a veces mi fuerza era más fuerte que de costumbre y yo sabía que el Señor me iba a sanar. Y confesé delante de Dios que había sido fortalecido, pero de repente no sanaba. Y entonces estaba como disgustado porque no sabía yo la razón de por qué seguía enfermo y por qué Dios me estaba tratando de esa manera. Yo estaba molesto con Dios. Entonces, en ciertas ocasiones estaba bien lleno de fuerzas, recibí un culto, recibía palabra, iba muy fortalecido, pero de repente se me caía y recaía de nuevo en ese sentido. Dudaba y en mi interior temía lo peor. No lo comentaba con mi familia porque no los quería preocupar, pero cuando los médicos me hablaban, me decían, mire, esto puede tener usted, entonces hay que hacer estos exámenes para descartar, y si no, vamos a hacer esto, y si no, entonces todo eso, ¿verdad?, me iba preocupando mucho, pero no quería que mi familia perdiera la paz. ¿Cuál era el propósito de Dios al darme fuerzas temporales, digo yo? No sé, pero estaba muy angustiado. Pero un día estaba yo estudiando la palabra y me encontré con 2 Corintios 12, y si usted me acompaña, los versículos del 7 al 9. Y yo espero que el Señor le hable a alguien en especial, como en esa ocasión me habló a mí a través de esta porción. Y dice el versículo 7 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quedémonos con ese versículo número 9. Fíjense que estaba angustiado yo y vi esto, y Pablo oró a Dios 3 veces con respecto a este aguijón, ¿verdad? Pero el Señor no estuvo dispuesto a hacer nada, aparentemente, ¿verdad?
sino que le dijo, bástate mi gracia. Y esto me llamaba la atención porque el Señor le ofreció su gracia, fíjese bien, le ofreció su gracia, o sea, algo precioso de parte de Dios, debido al aguijón. No hay aguijón, no hay esa sobregracia de parte de Dios. Pero también incrementó su poder, el poder de Dios fue incrementado para la debilidad del apóstol. Amén. Para la debilidad del apóstol. El apóstol dijo que tenía ese aguijón, ahí lo vemos en esos versículos. No sé qué era ese aguijón para el apóstol Pablo, pero sí sé que lo debilitaba. Sí sé que oró 3 veces al Señor con respecto a ese aguijón, con la esperanza de que el Señor se lo quitara. Y cualquiera diría, no hombre, si el siervo de Dios, ¿cómo que no le va a ayudar el Señor? Si está haciendo obra, está ganando almas, tiene poder de parte de Dios para hacer y convertir y ayudar y hacer crecer la obra y la iglesia y la revelación. Pero no vino la ayuda que Pablo esperaba. Vino la ayuda que Dios consideró debería recibir. Y fue, bástate mi gracia. Y entonces eso es difícil de asimilar cuando uno está en el problema, cuando uno está en ese momento de dificultad. El Señor dijo que aunque el aguijón estaba, y el Señor lo sabía, estaba debilitando a Pablo, su poder se perfeccionaba en esa debilidad. Pero ¿cómo puede ser ese poder de Dios perfeccionándose en la debilidad? Eso es, el poder de Dios suplirá en tu flaqueza, en tu necesidad, en tu debilidad, en tu carencia. Y muchos carecemos justamente de eso, de paz. O sea, de estar tranquilos en medio de una dificultad, cuando la dificultad viene a nuestras vidas, por muy avanzados que estemos, por muy espirituales que nos consideremos, o por muy hijos de Dios que nos sintamos. Viene ese momento de dificultad. Así que vino esa palabra para mí, la leí. Muchas de mis dificultades mentales, más que todo, porque es mental todo, hablando del alma también, se aplacaban, se terminaron ahí. No pensé más en ello en el sentido de preocuparme. Sí busqué ayuda. Sí seguía los tratamientos, porque sí me gusta ser disciplinado en seguir los tratamientos. Pero pensé, si tengo un tumor, si tengo retorcido el intestino, si está, las bridas ya no funcionan, ¿verdad? Porque me dijo, pues si son las bridas, yo le digo, bueno, las cortan y me vuelven a... No, me dijo, ya ahí queda, ya usted ya está viejito, así que ahí sigue, me dijo. Entonces, significaba que ya tenía que cambiar la forma de alimentarme para que el intestino trabaje en menos, ¿no? Pero ellos muy tranquilos dicen, no, sí está bien así, ¿verdad? Pero para mí era difícil y era complicado. Y no me atrevo a decir que nunca he sido tentado de nuevo respecto a mi salud, en pensar en eso. Pero sí alabo a Dios porque descubrí otra manera de suplir mis necesidades. Otra manera que yo ni imaginaba cómo puede el Señor. Porque nos enfocamos en nuestra necesidad. Como dice una alabanza, en las manos de Él y no en su rostro. Y debemos de enfocarnos en su rostro. Es decir, en la comunión que nosotros debemos de tener con Él. En la necesidad de entender, o sea, en la búsqueda de entender el propósito de Dios. Y no tratar de meter a nuestra necesidad al Señor como nosotros lo concebimos. Porque eso es lo difícil. Porque cualquiera podría decir, bueno, me enfermé, yo le sirvo al Señor, Señor, sáname. ¿Qué? ¿Verdad? Como que hubiese ganado puntos. Si el Señor puede decir, siervo infiel, si lo poco que has hecho, Dios guarde, no te alcanza para nada. Amén. Entonces no tenemos cara con qué exigirle a Dios.
Mas sin embargo sí tenemos necesidad de pedirle a Dios. Mas sin embargo sí padecemos, ¿verdad? Pero que el Señor nos diga, bástate mi gracia, en esta noche en especial, la gracia de Dios, debe ser suficiente respuesta para usted. Es decir, que usted tenga paz en medio de la dificultad. Cuando meditaba en esto veía yo también, se me venía a la mente el pasaje de cuando un noble llega a pedirle al Señor por su hijo o su hija, que está gravemente enferma. Y el Señor no se mueve de inmediato. Imagínense. Yo me pongo en el rostro del padre, ¿no? De ese padre necesitado. O sea, la aflicción de un padre cuando un hijo está enfermo. La aflicción y la angustia de un padre cuando se ve impotente de poder hacer algo por su hijo y sabe que necesita una atención especializada, un médico, una asistencia, lo que sea. Entonces, nuestro rostro demuda, nuestro rostro cambia. Una madre está totalmente turbada en esa situación. Y llegar y buscar el consuelo del Señor Jesús, que era capaz de revivir a los muertos, de hacer órganos en alguien que no tenía ahí, que tenía las cuencas en los ojos y darle la vista. Entonces había cierta fe esperanzadora en llegar hasta el Señor Jesús y que el Señor Jesús diera la respuesta. Pero estar ahí y no recibir respuesta, pero estar ahí todavía viene alguien que es valiente, atrevida y logra el favor de Dios y uno, ¿cómo que le están quitando el tiempo si yo quiero decirle lo que yo necesito? Se nos turba la situación y perdemos la paz. Pero el Señor no había perdido la paz, porque el tiempo no estaba afectando al Señor. Y la situación más trágica que nosotros podamos pensar tener, el Señor tiene la solución. Y eso debe ser su descanso, eso debe ser su paz. También el rostro de una mujer, imagínense que había sido encontrada en adulterio. La agonía de saber que va a morir, presentada ahí a los pies del Señor, el Señor no levantar su rostro por un tiempo, pero la angustia de alguien que sabe que le ha fallado a Dios, que sabe que no es digna de Dios, que sabe que no es digna del favor de Dios, que merece el castigo, pero tiene miedo al castigo, porque merecemos el castigo, pero tenemos temor de recibirlo. Y aunque en el mejor de los casos seamos como David y decir, prefiero que tú me corrijas, pero igual hay una corrección y nadie quiere la corrección. Pero ahí estaba esta mujer y qué rostro habrá tenido, haber estado turbado sus pensamientos, qué pudo haber estado pasando por su mente, cómo fue convencida, cómo llegó a esa situación tan difícil, anhelando la misericordia no solo de los hombres, porque ahí habían muchos acusadores, sino que también anhelando la misericordia del Señor. Y el Señor toma su tiempo. No hay una respuesta inmediata y no dejen la parte enseguida, váyanse todos. No fue así. Los escuchó. Estaba tranquilo él. Esa es la paz de Dios. Sobrepasa todo el entendimiento que nosotros podamos tener. Nosotros queremos ya. Vivimos en un mundo de ya. Por eso todo es microondas, por eso es todo pago electrónico, por eso es todo ahora compras por internet, por eso es todo ahora comida rápida, porque vivimos en un mundo del ya. Ya, todo. Estamos acelerando nuestras vidas. Pero el Señor tiene su tiempo. El Señor tiene paz y de esa paz quiere compartirnos a nosotros. De esa paz quiere que nosotros nos llenemos. Y esa es la vida cristiana que nosotros tenemos que tener. Una vida de paz, no como el mundo la da, sino como nuestro Señor Jesucristo sabe darla para todos nosotros, de una forma totalmente diferente. Él es el príncipe de paz. Isaías 9:6
si usted me acompaña. Dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y al final, en el versículo 7, hay una parte donde dice, la paz no tendrá límite. En el siguiente verso, pero no pedí que lo proyectaran, pero ahí usted lo puede subrayar si está leyendo su Biblia. Entonces, Él vino en carne, la trajo Él, la paz esa, la llevaba en su persona, en su personalidad. El Señor Jesús tenía esa paz, pero también murió para hacerla nuestra esa paz. Hacernos partícipe, no solo de la salvación, sino que hacernos partícipe de ese carácter de Él. La dejó como herencia a sus discípulos ahí en la tierra, según leíamos, cuando les transmitía esa paz, Shalom. Les estaba transmitiendo esa paz, preparándolos para el porvenir, preparándolos para situaciones difíciles, preparándolos a ellos para situaciones de vida y muerte. De vida y muerte. Entonces también nosotros nos es dejado ese legado, nos es dejado ese don, hemos heredado ese don, el don de la paz de Dios, para que nosotros también podamos enfrentar en nuestro diario vivir las situaciones difíciles de la vida. Hay situaciones difíciles, hay situaciones que nos turban, hay situaciones que no quisiéramos que pasaran. O llegamos a la noche y pensando, ¿y qué pasó? O sea, todavía no hemos asimilado el impacto en nuestra vida de situaciones que se nos presentan. Adversidades, errores, sí, podemos cometer muchos errores. Toma de decisiones, sí, muchas decisiones que hacemos que son equivocadas también. Hay muchas que son buenas, pero hay muchas equivocadas también. Pero en todo esto, Dios nos deja la paz. Su paz de una forma diferente. Ese don de Él con un objeto o con un objetivo bien puesto para nosotros, un objetivo correcto. Es decir, tomarla nosotros, hacerla nuestra y practicar esa paz. No es fácil. No es fácil porque a veces hemos recibido, pero todavía no es parte de nosotros. Por eso es que a veces podemos recibir el mensaje, pero en el carro podemos discutir a la salida de un culto, ¿verdad? Y se nos salió lo que no debería haberse salido, ¿verdad? Y dijimos lo que no teníamos que haber dicho. Y entonces nos turbamos porque decimos, ¿y cómo es que estoy en la iglesia? ¿Y cómo es que recibí tal mensaje? Y ya voy ahorita molesto, y ahorita ya voy peleando, y no tuve la paz, y soy muy explosivo, etcétera, 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 lo que usted quiera. El mundo nos contamina. Y ese es el contraste con este mundo. Pero el Señor Jesús da una forma de paz, que es una forma sincera. Y usted debe de ejercitar esa forma sincera de tener paz, sustancial y eterna. No creo que ninguno de nosotros haya pasado situaciones como las que pasó nuestro Señor Jesucristo o como algunos de sus discípulos. Situaciones muy difíciles, mas sin embargo no perdieron la paz. Debemos de mantener esa paz. Y por sobre todas las cosas, usted debe de mantener en su corazón ese deseo, ese anhelo de entender la paz de Dios. Porque a veces ante las adversidades reaccionamos, somos de reacciones, reaccionarios. Somos provocados y reaccionamos. Nuestros hijos a veces nos provocan, en la calle a veces nos provocan, nuestro cónyuge nos provoca. O provocamos también, que es la inversa. Provocamos, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor que la palabra blanda aplaca la ira.
Pero a veces nos dicen algo o decimos algo y nos salen con dos cosas peores. O salimos nosotros con dos cosas peores, tres cosas peores, ¿verdad? Somos reaccionarios. Entonces no tenemos la paz de Dios. Entonces no ha sobrepasado nuestro entendimiento la paz de Dios, ¿verdad? Para tener, ¿verdad?, ese aplomo, esa entereza y ese cuidado de que nuestra boca piense más rápido que nuestra mente. ¿Sí? Porque hay bocas nuestras que son rápidas y furiosas, de verdad. Más que nuestro cerebro. En el cerebro ni siquiera y ya nuestra boca ya dio la respuesta y no fue grata la respuesta que dimos. Entonces no tenemos la paz de Dios. No hemos respirado hondo y confiado en el Señor. Amén. En contraste con todo esto, necesitamos definitivamente que Jesús nos dé de esa paz. Si es, como les dije a un principio, si es que estamos dispuestos a recibirla. Cerremos con ese versículo de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz experimentada, les dije, ya probada de parte de Dios. Yo no os la doy como el mundo la da. El Señor Jesús no tiene ningún interés en particular. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor inició con no se turbe vuestro corazón en el versículo 1 del 14:1 y ahora en el 27 lo vuelve a repetir. No se turbe vuestro corazón. Amén. No se turbe su corazón, hermano. Confíe en el Señor, tenga paz. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. No tenga temor. No tenga temor a las malas noticias. No tenga temor a los diagnósticos. No tenga temor a su relación. Mejor confíesela al Señor. Su relación como pareja, confíesela al Señor. Su necesidad, confíesela al Señor. Él tendrá una respuesta. Quizás para algunos va a ser: bástate mi gracia. Quizás para otros que nos conoce el Señor va a haber una respuesta inmediata. Porque Él sabe hasta dónde podemos soportar. Pero Él es un Dios que nos conoce y nos comprende. Es el Dios experimentado en quebrantos. Es un Dios que tiene compasión por cada uno de nosotros. Pero Él es el Dios de paz. Y de esa paz es la que nosotros necesitamos. Quizás sin respuestas inmediatas, pero no dude, hermano, de que hay una respuesta de Dios. Hay una respuesta de Dios para usted, hermano. Hay una respuesta de Dios, hermana, para bendecirle, para ayudarle, para auxiliarle, porque Él es su socorro. La ayuda viene de Dios, no de los hombres. Pero no generemos falsas paz, falsas confianzas. No nos distraigamos. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo.
y confiemos en el Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuida de mí. Él es mi paz. Él